buenos días a todos. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a la doctora Aida Ajar CC, espero haberlo pronunciado bien. Aida CC. Correcto. Disculpa que estoy con la conexión de mi marido, que también es oftalmólogo, que se llama David Chagnasarian, pero yo soy Aida. Perfecto, perfecto. Entonces, la doctora Aida, que es española, ¿cierto? Correcto. Pero trabaja en Reino Unido, en Londres. Exacto. Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartirnos la experiencia con el trasplante de células epiteliales cultivadas de mucosa oral COMET en alteraciones severas de la superficie ocular. Entonces estamos, como le comentaba, está el doctor Vigilio Galvis, que es el director y fundador de nuestra institución, y estamos con nuestros fellows residentes y colegas de otras instituciones de Colombia que también se han querido sumar a esta reunión. Pues entonces, doctora, muchísimas gracias de nuevo y por favor, adelante. A usted. Muchas gracias, doctor Alejandro Tello, por esta invitación. Es un honor y un privilegio para mí dar una charla para su servicio. Hoy hablaremos de una técnica de trasplante de células madres limbares llamada COMET, que se basa en la transferencia de multicapas de células epiteliales originarias de la boca del paciente en el ojo del mismo paciente. El objetivo principal es restaurar y regenerar la superficie ocular de los pacientes con insuficiencia limbar. ¿Se me escucha? ¿Me pueden oír? Sí, sí la escuchamos. Correcto. Por favor, silenciemos todos los micrófonos, por favor, gracias. Parte de mi formación como oftalmóloga fue durante mi fellow de córnea en Queen Victoria Hospital. Ahí aprendí esa técnica que se hace en pocos centros, ya que se reserva para casos avanzados donde otras técnicas han fracasado. La presentación la dividiremos en 4 partes. Primero hablaremos de la importancia de la superficie ocular y de las células madre limbares. Continuaremos con la insuficiencia limbar. Luego hablaremos de la técnica quirúrgica de COMET. Y finalmente comentaremos un caso clínico e intentaremos buscar las mejores opciones terapéuticas. Como oftalmólogos sabemos que la superficie ocular se mantiene gracias a un equilibrio entre córnea, limbo, epitelio conjuntival y película lagrimal. Hay un ciclo natural y constante de regeneración de las células epiteliales a lo largo de la vida. Fueron Davenger y Evensen los primeros en especular que las empalizadas limbares de Vogt sirven como origen de las células epiteliales corneales. Más tarde, Zoft y Friend, gracias a los hallazgos previos, propusieron la hipótesis XYZ para explicar cómo el epitelio del centro de la córnea se va reemplazando. Y más tarde, Shermer demostró la localización anatómica exacta de estas células madres, que se encuentran en el limbo gracias a un patrón de expresión de la creatina 12, que es específica de la córnea. La insuficiencia limbar es una patología difícil de diagnosticar, manejar y tratar por los oftalmólogos generales, dados los múltiples factores involucrados y la gran variabilidad de síntomas y pruebas diagnósticas. De hecho, es incluso difícil encontrar un consenso con el nombre. Se puede decir insuficiencia limbar, deficiencia de células madres limbares, disfunción. Recientemente se ha formado un grupo internacional de trabajo con expertos mundiales en insuficiencia limbar que intentan encontrar consensos en todos los aspectos de esta patología. Y una de las líderes es la profesora estadounidense Sophie Deng, que aparece en esta fotografía. La definición actual es enfermedad de la superficie ocular causada por disminución de la población y la función de las células madres epiteliales, y esta reducción crea una incapacidad para mantener la homeostasis del epitelio corneal. Recordemos que el reservorio de células madres limbares es una zona delicada y juega un papel crucial para mantener la población de futuras células epiteliales. Los mecanismos que producen la insuficiencia limbar se pueden dividir en primarios y secundarios. Entre los primarios destacaría la aniridia y entre los secundarios yo destacaría quemaduras oculares, síndrome de Stevens-Johnson y enfermedad ocular cicatricial. Dependiendo de la severidad de la enfermedad, los pacientes presentan múltiples síntomas, desde mínimos como fotofobia, sensación de cuerpo extraño, a más agresivos o molestos como dolor,
disminución de la visión, incluyendo un aspecto cosmético muy pobre en los casos más avanzados. En relación al diagnóstico de insuficiencia limbar, nos encontramos en un punto controvertido y los expertos mundiales están intentando crear un consenso. En este grupo internacional que he mencionado, están interesados principalmente en dos técnicas, que son la OCT de segmento anterior y la microscopía confocal in vivo. El examen básico con lámpara de hendidura puede, por ejemplo, mostrar esta tinción tardía de fluoresceína que se observa a los 10-15 minutos de instalación. Sucede porque el epitelio conjuntival que cubre la córnea de estos pacientes es más permeable con el epitelio corneal sano, haciendo esa típica tinción llamada en patrón de vórtex. Luego, la pérdida de la capacidad regenerativa se puede ver en defectos epiteliales persistentes y la pérdida de la función barrera se ve en la neovascularización corneal, que puede progresar creando incluso tejido fibrovascular. En casos más avanzados se puede incluso producir neovascularización y cicatrización del tejido más profundo, el estromal. La conjuntivalización corneal se puede confirmar clínicamente utilizando microscopía confocal in vivo para definir el tipo de célula en la córnea. Las células epiteliales conjuntivales son hiperreflectivas, con núcleo brillante y márgenes indefinidos y con citoplasma oscuro. Además, el tejido conjuntival tiene células Globet y vasos sanguíneos que también se pueden ver en la microscopía confocal. La citología de impresión es otro método para detectar células Globet en la superficie corneal y con la inmunocitoquímica, en casos de daño severo del epitelio corneal, se pueden detectar las mucinas y queratinas conjuntivales, no las corneales, por ejemplo. Entonces, la queratina 12, que es la típica del epitelio corneal, será negativa. Seguro que ustedes han oído hablar en numerosas ocasiones del epithelial mapping en congresos, en meetings, leyendo publicaciones. Y es que hay recientes estudios donde se alaba el uso de la OCT de segmento anterior para diagnosticar el déficit de células madre limbares, donde se observa un adelgazamiento significativo del epitelio corneal, especialmente en las zonas de reservorio. Pueden ver la comparación del grosor del epitelio en un paciente sano en la fotografía superior y luego adelgazamiento de esta misma zona en un paciente enfermo en la fotografía inferior. De hecho, hay una fase en que los pacientes con insuficiencia limbar están empeorando, que es justo antes de la conjuntivalización corneal, y durante esta fase el epitelio corneal se empieza a adelgazar en diferentes puntos de la córnea, diciéndonos que está enfermo, y esto podría abrir de forma muy interesante una puerta a diagnósticos y tratamientos tempranos de esta enfermedad. Porque una vez ha ocurrido la conjuntivalización, significa que se han perdido la mayoría de células madre limbares y allí realmente empezamos una batalla importante para la restauración de estos reservorios. El tratamiento se basa en restaurar y mantener un epitelio corneal sano, y para conseguir esto es crucial considerar todos los componentes que crean la homeostasis de la superficie ocular. Se han desarrollado múltiples técnicas de trasplante de epitelio corneal y de epitelio limbar cultivado, pero aún quedan muchos aspectos por resolver. En el caso de los tejidos halogénicos, por ejemplo, que son donantes, que no es el mismo cuerpo, sino que es otro donante humano, hay un riesgo de rechazo que requiere inmunosupresión durante un largo tiempo, lo que puede reducir la calidad de vida en pacientes, especialmente los jóvenes. Y aquí he añadido a última hora estos productos comercializados que han surgido en los últimos 2 o 3 años. El primero, Holoclar, es un producto italiano y los últimos 3 son productos japoneses. Son productos que se basan en la obtención de una muestra ocular o una muestra de la mucosa oral del paciente por parte del oftalmólogo. Se envían a este centro donde se procesan y luego, cuando el paciente está preparado para recibir la cirugía, se descongelan, se vuelven a cultivar y se envían al oftalmólogo o al hospital y se realiza la técnica. Básicamente sería útil en lugares donde no hay un banco de ojos y donde se pueden permitir este coste elevado.
En casos de enfermedad severa de la superficie ocular suele haber una afectación bilateral, con lo cual el trasplante autólogo podría quedar descartado, ¿no es así? Entonces, ¿de dónde podríamos obtener una fuente de células madre epiteliales para estos pacientes? Pues de aquí sale el concepto de mouth-to-eye epithelial transplantation, que nos podría ayudar a obtener una fuente abundante de células epiteliales para reconstrucción de la superficie ocular. Hay diferentes técnicas que utilizan células de la mucosa oral y mi experiencia ha sido en este caso con COMET. Aquí tenemos el COMET. El primer uso en humanos fue descrito por los japoneses Nakamura y Kinoshita en Kioto en el año 2003. Y las principales indicaciones suelen ser casos bilaterales, severos y crónicos. El principal objetivo de COMET, esto es muy importante tenerlo en cuenta, es la estabilidad de la superficie ocular. A veces puede ayudar a controlar la inflamación. En los casos más exitosos, pero raramente, se podría mejorar la agudeza visual. ¿Y por qué nos decantaríamos por COMET? Es una técnica que está disponible al momento, disponible porque se utiliza la mucosa del mismo paciente, la mucosa oral. Es una técnica autóloga que nos evita tratamientos inmunosupresivos y ese tratamiento además cubre toda la superficie corneal desde el primer día, a diferencia de tratamientos convencionales que requieren semanas hasta que las células madre migran desde el tejido donante para acabar cubriendo toda la superficie corneal. Además, se puede hacer en casos bilaterales y es repetible. Desventajas de la técnica. Está comprobado que el desarrollo de neovascularización corneal es común después de COMET. De hecho, un estudio de Chen confirmó que es la baja expresión de factores antiangiogénicos lo que provoca esta llamativa neovascularización. Afortunadamente, suele pasar la mayor parte de las veces en la periferia corneal. No obstante, esto puede ser un problema grave en pacientes que requieran varias cirugías para conseguir rehabilitación visual, por ejemplo, en el trasplante de córnea penetrante. También hay varios estudios donde se ha observado como problema la falta de claridad del epitelio corneal. Además, hay controversia entre estudios que quieren comparar los resultados de COMET con otras técnicas como CLET, y los detractores de COMET básicamente comentan los pobres resultados visuales y los problemas de neovascularización. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar los resultados de COMET? Que además también nos ayudaría a mejorar resultados de otras técnicas de trasplante de células limbares. El ojo seco tiene que ser tratado de una forma intensiva, con tapones puntales, suroautólogo, plasmatólogo, incluso trasplante de glándulas salivales, lentes de contacto esclerales, controlar la inflamación de las glándulas de Meibomian, por ejemplo. Y un artículo publicado por De Sousa demostró que abnormalidades en los anejos oculares están asociadas a peor supervivencia de los trasplantes, y la corrección a tiempo de esto significa que mejora la cicatrización epitelial. Otro investigador llamado Gunnar Sekeran demostró que una superficie y película lagrimal dañadas a menudo sufren colonización por bacterias patógenas. Por eso es recomendable tomar muestras con torunda antes de cirugía de COMET o de otras cirugías de trasplante limbar. Un examen oral en el caso de COMET está recomendado porque una higiene deficiente, personas fumadoras, pacientes que han sufrido Stevens-Johnson syndrome, pueden tener comprometida la mucosa oral, y esto puede afectar la calidad de las células epiteliales que se obtienen en el laboratorio, y de hecho se han visto peores resultados en varios estudios. En esta foto podemos observar una paciente con rosácea resistente al tratamiento, y en estos casos de inflamación y neovascularización persistente, el COMET puede fallar. Y también es importante una buena colaboración con el equipo de oculoplastia, ya que varios pacientes requieren tratamiento combinado para conseguir éxito en este largo proceso de reconstrucción de la superficie ocular. Y vamos ya directamente con la técnica de COMET, que se divide en dos fases. La primera fase se llama COMET 1, en la que habitualmente se realiza una biopsia de la mucosa oral. El material va directamente al laboratorio, donde se extraen las células epiteliales ex vivo y las cultivan durante 3 semanas, creando láminas de células.
En una segunda fase o cirugía, que se llama COMET-2, se trasplanta esta lámina de multicapas de células epiteliales en la superficie ocular que previamente ha sido desepitelializada. Esta es la parte del laboratorio explicado. A grosso modo, se aíslan las células epiteliales de la mucosa oral, que se siembra en medios de cultivo de células con células alimentadoras que se llaman feeders, que pueden ser, por ejemplo, fibroblastos. Y esta colonia de células continúa creciendo, formando multicapas de células y luego se utiliza un material no adherente que en este hospital se llama Tegaderm, aunque muchos hospitales utilizan directamente membrana amniótica, para despegar estas láminas de células epiteliales. Y este momento de despegar, que se puede llamar también airlifting, se hace justo 1 hora antes de la segunda cirugía. Y este material se lleva directamente a quirófano. La ventaja de tener un banco de ojos en el mismo hospital en estos casos es increíble, porque este material es considerado frágil y se podría dañar durante el transporte. Me gustaría otra vez, voy a insistir mucho en esto, destacar de nuevo la importancia del manejo preoperatorio del paciente y la optimización del microambiente de la superficie ocular, porque al fin y al cabo la cirugía es la parte más fácil de todas. La parte del postoperatorio también es importante con la utilización de, por ejemplo, suero autólogo, corticoides, antibióticos, lágrimas artificiales. Y en esta fotografía, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un paciente con pemfigoide ocular cicatricial que requirió múltiples cirugías de reconstrucción de párpados antes de que pudiera ser añadido a la lista de espera de cirugía de COMET. Aquí tenemos el primer vídeo de COMET. Bajo anestesia local se hacen 2 biopsias utilizando un punch de 3 a 5 milímetros en el lado contrario de los dientes caninos inferiores. Y además, durante el COMET 1 también se hace una extracción de sangre del paciente para fabricar suero autólogo, que se irá fabricando durante esas 3 semanas y se utilizará durante el postoperatorio de COMET 2. En la siguiente página, aquí tenemos unas fotografías que comparte conmigo el científico principal del laboratorio, que es el señor Jordan. Y en la primera foto se ven las células alimentadoras, las células feeder, que son las que ayudan a crecer las células de la mucosa oral, y en la segunda fotografía se ven las colonias de células. En este vídeo se ven las láminas de multicapas celulares que se han creado y se utiliza este material no adherente para transportarlas a quirófano. Para aquellos que quieran profundizar más en la técnica de materiales de cultivo, esto es lo que se utiliza en este centro. También he mostrado esto porque hay varias publicaciones que comentan cómo las diferentes técnicas de cultivo pueden afectar los resultados finales, potenciando o incluso reduciendo los efectos angiogénicos, la inflamación, la proliferación de las nuevas células epiteliales, etc. Por ejemplo, el grupo de trabajo liderado por la profesora Sophie Deng está intentando crear un método de cultivo para mejorar los resultados de la técnica, que entre otras cosas intenta evitar el uso de materiales xenobióticos, que son materiales tóxicos para los humanos, y también evitar materiales de origen animal. En este vídeo de COMET 2 se hace peritomía conjuntival 360 grados y querarectomía superficial. Entonces se aplica la lámina de COMET, se pueden colocar 2 láminas, se aplica pegamento, no sé cómo llamáis el pegamento para estos casos en Colombia, y se sutura. Se pone una membrana amniótica y se pone una lente de contacto. Y además se hace tarsorrafia, lo suficiente tarsorrafia para que se puedan poner tratamiento con gotas por el lado nasal, y a veces se pueden exprimir las glándulas de meiomio. La tarsorrafia es para proteger las nuevas células, que son muy delicadas. Y estas son las imágenes 4 semanas después, al abrir la tarsorrafia de forma completa.
¿Cómo se mide el éxito de la técnica? La respuesta es con la desaparición del defecto epitelial persistente. Y los peores resultados se han visto en neonatos, quemaduras químicas, enfermedades inflamatorias de la superficie ocular, porque suelen mostrar alto nivel de proliferación e inflamación. Curiosamente, se han visto mejores resultados en pacientes con aniridia. Y también destacar que es un tratamiento muy individualizado. Hay pacientes que requerirán otros tratamientos antes o después del trasplante de células para poder obtener finalmente resultados exitosos. Como conclusiones de la técnica, COMET es un tratamiento efectivo en casos de insuficiencia limbar con superficie ocular estable. La neovascularización corneal inducida continúa siendo un problema importante. Y los pacientes que requieren COMET suelen ser muy complejos y normalmente han pasado por tratamientos agresivos y diversas intervenciones quirúrgicas, con lo cual la comparación de resultados entre pacientes y técnicas es difícil y controvertido cuando se manejan tantas variables. Una estandarización de diferentes aspectos ayudaría a escoger la mejor técnica para nuestros pacientes. Y como ya han visto, los pacientes con insuficiencia limbar severa necesitan la colaboración de diferentes equipos para tratar su enfermedad, lo que me recuerda mucho a la producción de una película donde intervienen diferentes profesionales y aún así el éxito o el resultado no siempre es predecible. Con lo cual voy a hablar de un caso clínico de insuficiencia limbar bilateral severa. Es una paciente mujer de 42 años con agudezas visuales muy disminuidas, especialmente en el ojo derecho, que es el movimiento de manos, y tiene una historia de cirugía de pterygium bilateral hace más de 20 años, y veremos que el ojo derecho muestra significativa inflamación, casi todos los cuadrantes con insuficiencia limbar, un tejido fibrovascular importante, y en la OCT de segmento anterior una superficie corneal completamente desorganizada. Y en el ojo izquierdo vemos menos afectación, y la pregunta sería si la zona de la córnea inferior y central aún tiene células epiteliales corneales viables. Entonces, lo primero que nos preguntaríamos al ver un caso así, sabemos que ha habido una cirugía importante hace unos años, aún así es inusual ver tanta inflamación. Nos preguntaríamos qué ha ocurrido, si se utilizó en exceso la mitomicina ocular, por ejemplo, durante la cirugía, si la paciente además presenta problemas como enfermedades tipo cicatrización ocular, si presenta inflamación de las glándulas de meiomio, otras causas de inflamación. Lo más importante también será controlar la inflamación antes de cualquier otra cirugía y optimizar la superficie ocular, incluida la película lagrimal, no sabemos cómo es, los párpados, cierran los párpados bien, hay lagoftalmos por la noche, y hacer investigaciones, si no se puede hacer microscopía confocal para ver los lugares donde aún quedan reservorios de células madre, al menos hacer OCT de segmento anterior de los puntos centrales de la córnea y de los 4 puntos limbares para ver si se observa una reducción en el grosor del epitelio corneal. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que escoger una técnica quirúrgica que cumpla estas características para que sea beneficiosa para la paciente. Lo que tenemos que hacer es una excisión del panus sin afectar la membrana de Bowman, extensión de la fibrosis conjuntival, subconjuntival, pero manteniendo al máximo la conjuntiva normal. Y esto me recuerda a algunas cirugías de pterygium que se hacen en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia hay algunos doctores especializados en córnea que dan mucha importancia a al mantenimiento de la conjuntiva durante la cirugía del pterygium y hacer una buena disección de esta para hacer una extensión de la fibrosis subconjuntival. Y es que ellos creen que estos casos donde la cirugía de pterygium se vuelve más compleja por hacer una técnica tan exhaustiva y delicada,
que hay menos casos de recidiva y hay menos inflamación después de la cirugía. Entonces, nos podíamos preguntar si podíamos hacer esto con esta paciente. Tendría que ser una técnica que evitara más neovascularización y una técnica que conlleve el menor número de complicaciones posibles. Y también quería decir que hay varios estudios que demuestran que en casos severos hace falta al menos 2 trasplantes de células madres limbares para conseguir solo un éxito del 60% a los 5 años de seguimiento. La siguiente diapositiva no voy a explicar mucho porque ya llevamos un tiempo hablando y es una diapositiva muy intensa, pero lo que quiero comentar es que se puede hacer un esquema para dividir, para ver en qué momento podemos hacer tratamiento para este paciente. Por ejemplo, sabemos que es un caso bilateral, creemos que tiene lágrima que funciona, que es un ojo húmedo. Entonces, las terapias a las que nos dirigiríamos serían estas que están en el círculo azul y casualmente aquí comentan COMET y comentan otra terapia que es CLED. Ambas son autólogas, que es lo que estábamos buscando. En cambio, las otras, que son trasplante directo, pueden ser LR, significa Living Related, o de trasplantes halogénicos. Y no nos interesarían quizás en esta paciente, porque es una paciente joven, aún en edad reproductiva, no querríamos empezarla con tratamientos inmunosupresivos. Y aquí lo que quería comentar es que esas son las 2 técnicas con las que yo me decantaría con esta paciente, ya sea la técnica COMET o esa técnica que es llamada CLED, que utiliza una zona muy pequeña, una biopsia de 2 por 2 milímetros, se expande en laboratorio y luego se obtiene un tejido bastante grande que puede cubrir toda la superficie corneal. Y recientemente salió un artículo nuevo sobre una cirugía de COMET que no necesita pasar por el laboratorio. Es un trasplante directo de la mucosa oral a la zona corneal. Y este grupo de esta ciudad en China cree que está obteniendo muy buenos resultados. Esto ha sido publicado de forma muy reciente, en abril de 2023, o sea que se podría también mirar esa técnica. Doctora Aida, una pregunta. Sí, dígame. Pero entonces, para CLED, tendríamos que tener seguridad que en el ojo izquierdo tiene todavía un limbo respetado y células limbares. Claro, claro. Esto Sí. yo no lo puedo saber. Por la foto podría ser, por las fotografías. No sé si hay imágenes de segmento anterior que puedan Correcto. comprobar. Nosotros hicimos unas fotos con más magnificación de la zona inferior y ya tiene como unos neovasos ahí entrando muy finos. Entonces podríamos hacer unos cortes de OCT ahí a ver si vemos adelgazado ese epitelio, Sí, ¿cierto? sí, porque hay otra cosa que también quiero comentar y es que muchas veces se observa se haga trasplante de COMET o una vez se haga un CLED, estas células pueden reaccionar, que se encontraban allí y no se habían visto, y pueden empezar a restaurar la superficie corneal. Yo también quería comentarlo, que no solo es lo que se ve, la afectación que se ve, que puede ser que nos haga creer que realmente no quedan ninguna células, pero muchas veces sí que quedan. Y a veces, en algunos casos, se podía utilizar, no sé si lentes de contacto esclerales. Aquí recientemente hay estudios que ven que si se monitorizan bien estos pacientes con lentes de contacto escleral pueden mejorar significativamente la superficie ocular. Incluso algunos pacientes con insuficiencia limbar severa han tenido alguna mejoría en estos casos. Y aquí quería comentar 4 opciones terapéuticas para que empecemos a discutir o para ayudarnos a discutir cuál sería la mejor. Halogénico, pues quizás no querríamos porque incluiría inmunosupresión, riesgo de rechazo, riesgo en el ojo de la persona donante.
aunque bueno, es fácil de repetir, es disponible. Holoclar, no sabemos si está disponible en América, puede ser un coste muy elevado. Luego las técnicas que nos quedarían sería Comet. El problema de Comet es la neovascularización, el coste puede ser elevado, hay dificultades técnicas en el tema de iBanking y los resultados visuales pueden ser controvertidos. Aunque lo bueno es que es un tejido autólogo que es disponible, que se puede repetir y que cubre toda la córnea. Y respecto a CLED, el coste también puede ser elevado, también dificultades técnicas, necesita el otro ojo contralateral, pero necesita una parte muy, muy mínima. También cubre toda la córnea y es autólogo. Y hay varios estudios que demuestran que se puede hacer CLED en casos bilaterales cuando hay una pequeña área donde realizar una biopsia. De todas formas, esta paciente necesitará un postoperatorio largo de 12 a 24 meses y sí hay mejoría de la superficie ocular y vemos que hay cicatrización estromal, quizás le hará falta un trasplante de córnea, ¿no es así? Perdón. Y bueno, take home messages, como hemos estado diciendo, optimización de la superficie ocular es muy importante, estandarización de consensos en diagnóstico y tratamiento nos puede ayudar a escoger la mejor técnica para el paciente. Es un tratamiento individualizado y muchos pacientes necesitan combinación de tratamientos a la vez, antes o después. Y quería compartir esta foto que nos hicimos la doctora Sophie Den y yo en el último congreso de córnea en Barcelona. Justo fue en el momento en que el doctor Alejandro Tello estaba enviándome emails sobre esta presentación y justo pensé que era la mejor persona con la que comentar este caso clínico, que es una experta mundial. Y ella dio la opinión de que CLED es preferible si hubiera una zona viable en este paciente del ojo contralateral y no estaba muy convencida con los resultados visuales de Comet. Entiendo, sí. Sí, es una situación compleja este caso. Agradecer a mis profesores. Sí, sí, muy complejo. Un caso muy complejo, sí. Y agradecerle también a usted por la invitación y muchísimas gracias por la atención. Espero que no se les haya hecho muy larga la presentación. Doctora Aida, no, excelente presentación, una revisión muy concreta de este problema tan que es complejo y extenso, pero pudo resumirlo. Muchas gracias. Y efectivamente, pues nos ubicamos otra vez con esta paciente. Nosotros tenemos, digamos, la ventaja de que tenemos aquí nuestro banco de multitejidos con la posibilidad de organizar que podamos llegar a cultivar células madre, ya sea de mucosa bucal o de limbo, pero la duda que teníamos es si realmente hay limbo todavía viable en esa paciente. No tenemos experiencia ni con Comet ni con CLET, pero pues estaremos pidiéndole ayuda y estaremos analizando a ver qué le podemos ofrecer. Y tenemos nuestros cirujanos pues de segmento anterior y de plástico ocular que podemos trabajar en conjunto. Entonces, pues de verdad que muchísimas gracias. Si alguien en la audiencia tiene algo, doctor Galvis, adelante, por favor. Vale la pena que Martica Arango, si quiere preguntarle a la doctora Aida alguna cosita, porque es la que maneja el biobanco y la que está trabajando con nosotros en el cultivo de tejidos. Entonces, sí, vale ella está lefantando la mano. Sí, doctora Marta, adelante, gracias. Doctora Aida, muchas gracias por su presentación, me encantó. Para los que no somos oftalmólogos, extremadamente clara. Yo tengo de pronto varias preguntitas. Usted cuando mostró el esquema de la mucosa oral, mencionó dos sitios, mucosa oral posterior gingiva y también mucosa labial, 2 puntos, el vestíbulo y anterior. Cuando se toma la muestra para los cultivos, ¿tiene que ser de todos esos puntos o se puede escoger? Normalmente se hace de la mucosa oral de la zona de la mejilla. En algunos hospitales se utiliza la zona labial. Eso es independiente. No hace falta todas las zonas. Suele ser 2 biopsias de la misma zona.
muy cercana, sí. Y esas 2 biopsias son de 3 a 5 milímetros Sí, con el normalmente punch de 3 milímetros o 3 a 5 milímetros, sí. Tengo otra pregunta que no sé si de pronto usted la tenga clara. Cuando ustedes hablan de una capa alimentadora, ¿qué tipo de células son? ¿Son fibroblastos Son murinos fibroblastos o humanos? murinos. Son fibroblastos murinos. Ya, Sí, ya exacto. sabemos. Lo que pasa que se está intentando utilizar otro tipo de material, no de origen animal, para ver si se pueden crear mejores resultados. Hay muchos estudios y muchas publicaciones sobre el tipo de materiales. Y realmente es que eso depende un poco de cada laboratorio y de cada banco de ojos. Desafortunadamente en Inglaterra las normas cada vez son más estrictas, es más difícil obtener materiales de los bancos de ojos y también es difícil comparar con otros países porque las leyes son muy diferentes. Entonces imagino que ellos pueden utilizar este tipo de células alimentadoras y creen que les va bien. Pero sí, yo creo que hay que considerar otros materiales. Claro, porque cuando mencionabas la otra técnica parecía que podrían ser fibroblastos o membrana amniótica. En la del... Sí. Ya. Sí, hay algunos estudios que dicen que con membrana amniótica hay mejores resultados. Claro, pero perfecto. eso no es mi experiencia, no lo sé. Quizás es posible, sí. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Doctora Aida, una pregunta. Pues vamos a tratar de establecer si ese limbo remanente inferior en el ojo izquierdo de la paciente está relativamente sano. Vamos a tratar, podemos hacer una citología corneal en esa área buscando células caliciformes. Podría ser una opción también, aparte del OCT. Por ejemplo, aunque yo creo que se prefiere o la de segmento anterior y también la microscopía confocal para ver si quedan células. En el confocal, desafortunadamente, confocal. Tenemos, pero no tenemos. O sea, nuestro confocal sufrió un daño irreparable. Que no sé por qué, pero parece ser que es bastante frecuente. En muchos hospitales también nos pasa a nosotros. Sí. No sé por qué. Y entonces estamos en este momento no tenemos disponibilidad de confocal, pero sí tenemos un OCT, tenemos realmente 2. Entonces podemos intentar con ellos y con fotografías. Sí. Y ahora, lo de la citoqueratina, no sé si de pronto una citología buscando citoqueratinas podría también ser útil. No conozco ningún hospital donde yo haya trabajado que se haya utilizado esa técnica. Correcto. Sí, microscopía confocal o de segmento anterior. Perfecto. Yo lo dejo eso un poquito más para las publicaciones y para explicaciones más teóricas. No sé si se podría hacer. Y si nos queda duda de si hay limbo, nos quedaría solamente la única opción, el COMET. El COMET, sí, es verdad, es verdad. Y lo que no he comentado es que aquí también juega un papel importante la parte ética y moral. Y hay muchos pacientes que sí que se atreven o se arriesgan a aceptar una cirugía cuando saben que el tejido viene de su propio cuerpo, ya sea del ojo contralateral o de la mucosa oral. Y eso es bastante interesante. Sí. Sí. Sí, porque es una paciente joven y ya la visión está muy mal. Sí, entonces, muy mal. Sí, pues doctora Aida, haremos los exámenes adicionales y le estaremos comentando y le agradecemos de verdad de nuevo su apoyo. No sé si alguien más en la audiencia tenga algún otro comentario. Pues siendo así, de nuevo muchas gracias, doctora Aida. Gracias a ustedes, me ha encantado. Muchas gracias a todos por su asistencia y feliz tarde para usted en Londres, doctora Aida, y feliz día para todos. Y muchísimas gracias de nuevo.